Vuelo MH370, la mayor tragedia sin resolver de la aviación. El vuelo. La noche del 8 de marzo de 2014, un avión despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Era un vuelo nocturno rutinario. A bordo viajaban 239 personas, 227 pasajeros de 14 nacionalidades y 12 tripulantes. La mayoría eran ciudadanos chinos que regresaban a casa, ingenieros, artistas, parejas mayores, familias jóvenes. Entre ellos, 3 niños pequeños, el menor de apenas 2 años. Nadie sospechaba que ese sería su último viaje. La desaparición. El vuelo transcurrió con normalidad durante los primeros 38 minutos. El copiloto se despidió de los controladores con una frase de rutina: "Buenas noches, Melachen 370". Segundos después, el avión debía contactar con Vietnam. Nunca lo hizo. Lo que desapareció no era una pequeña aeronave privada. Era un Boeing 777, uno de los aparatos más grandes, seguros y tecnológicamente avanzados de la historia de la aviación. Este tipo de avión no simplemente desaparece. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. A la 1:21 de la madrugada, el aparato se esfumó de las pantallas de radar sin caer, sin explotar. Simplemente dejó de existir para los controladores civiles. Ocurrió porque el dispositivo que transmite automáticamente la posición, altitud y velocidad del avión fue desconectado. Al mismo tiempo, también enmudeció el segundo sistema, el que envía datos sobre el funcionamiento de los motores. 2 sistemas independientes apagados casi simultáneamente. Una coincidencia técnicamente posible, pero extremadamente improbable. Desconectar el primer dispositivo requiere simplemente girar un interruptor en la cabina. El segundo exige acceder bajo el suelo de la cabina y desconectar ciertos cables. Solo alguien con conocimiento profundo del avión podría haberlo hecho. El caos de la búsqueda. Lo que siguió fue uno de los peores fracasos en la gestión de una crisis de la historia moderna. Los controladores vietnamitas esperaban que el avión los contactara. Los malayos asumían que ya estaba en zona vietnamita. Pasaron horas valiosas antes de que alguien se diera cuenta de que el avión no había contactado con nadie. Se desplegaron barcos y aviones de decenas de países para rastrear el mar del sur de China, la ruta que debía haber seguido el vuelo. No encontraron nada, porque el avión simplemente no estaba allí. Las familias se reunieron en hoteles de Pekín y Kuala Lumpur esperando noticias que nunca llegaron. Las autoridades salían a ruedas de prensa con palabras vacías. Los familiares lloraban y exigían respuestas. Nadie las tenía. El giro inesperado, los radares militares. Días después, los militares malayos revisaron sus registros de radar, los radares de verdad, los que detectan cualquier objeto en el aire independientemente de los sistemas del avión. Lo que encontraron fue impactante. Tras desaparecer de las pantallas civiles, el avión no cayó al mar. Realizó un brusco giro a la izquierda, cruzó toda la península malaya de este a oeste, sobrevoló prácticamente la capital de la que acababa de despegar y salió al estrecho de Malaca. Luego viró al noroeste, rodeó la isla de Sumatra y desapareció del alcance de los radares militares. El avión volaba en dirección completamente opuesta a Pekín, y los militares lo veían. Vieron un punto no identificado en sus pantallas pero no hicieron absolutamente nada. No escramblearon casas, no intentaron comunicarse, no alertaron a los controladores civiles. Simplemente observaron cómo el punto desaparecía en el horizonte. Este momento es uno de los más perturbadores de toda la historia. Los radares militares existen precisamente para detectar objetos no identificados en el espacio aéreo y reaccionar. Si los militares malayos hubieran actuado en tiempo real, un caza podría haber alcanzado el avión, establecido contacto visual e intentado comunicarse. Quizás, solo quizás, 239 personas habrían sobrevivido. Nunca lo sabremos. La pista del satélite. Después de que el avión desapareciera de los radares militares, ¿cómo sabemos lo que ocurrió? Aquí empieza la parte más increíble de la historia.
Todo avión comercial cuenta con una antena satelital que envía periódicamente un breve pulso automático, algo parecido a un aquí estoy electrónico. No transmite coordenadas ni voz, solo un simple impulso que confirma que el equipo funciona. Estos pulsos nunca habían sido utilizados para localizar aviones porque no están diseñados para eso. Sin embargo, ingenieros de la empresa satelital descubrieron que, midiendo el tiempo de llegada de cada señal, podían calcular a qué distancia del satélite se encontraba el avión en cada momento. No una ubicación exacta, sino una circunferencia de posibles posiciones. El satélite captó 7 señales tras la desaparición. La última, 7 horas después de que el avión se perdiera de los radares. 7 horas de vuelo hacia ninguna parte. Los ingenieros calcularon que todas las circunferencias se intersectaban en 2 zonas, una al norte, hacia Asia Central, y otra al sur, hacia el Océano Índico. La ruta norte quedó descartada porque el avión habría sido detectado por los radares militares de India, Pakistán y China, y ninguno registró nada. Solo quedaba el sur. El avión volaba hacia uno de los lugares más remotos y desolados del planeta, un océano sin islas, sin barcos, sin presencia humana. Un vacío en el mapa donde solo hay agua, viento y olas. Quien lo dirigió allí eligió el lugar donde sería más difícil encontrarlo, y casi lo logró. 7 horas después de despegar de Kuala Lumpur, cuando el combustible debía haberse agotado, el satélite captó la última señal. Después de eso, silencio absoluto y permanente. ¿Qué ocurrió en la cabina? Nadie lo sabe con certeza. Hay 3 grandes hipótesis. Primera hipótesis, fallo técnico. Un incendio, un cortocircuito, una descompresión, alguna catástrofe técnica que inutilizó la electrónica. Esta teoría explica por qué enmudeció la comunicación, pero no por qué el avión ejecutó a continuación maniobras complejas, sobrevoló la capital y mantuvo un rumbo coherente durante 7 horas. Un avión con la electrónica muerta no maniobra así. Segunda hipótesis, secuestro. Alguien tomó el control desde el exterior de la cabina. 2 pasajeros iraníes viajaban con pasaportes falsos y se convirtieron inmediatamente en sospechosos. La investigación demostró rápidamente que eran migrantes irregulares que intentaban llegar a Europa, no terroristas. Ninguna organización reivindicó el ataque. Ninguna demanda fue presentada. Si el objetivo era el terror o el chantaje, ¿por qué volar durante 7 horas hacia un océano vacío en silencio total? Tercera hipótesis, acción deliberada de uno de los pilotos. Esta es la versión que los investigadores profesionales consideran más probable. El comandante del vuelo era Zaharie Ahmad Shah, de 53 años, uno de los pilotos más experimentados de la aerolínea. Tras la desaparición, la policía confiscó su simulador de vuelo doméstico, una instalación con varias pantallas y un auténtico volante con el que entrenaba en su tiempo libre. Los datos fueron enviados al FBI estadounidense, y entre miles de vuelos virtuales guardados encontraron uno que dejó a los investigadores sin palabras. Un avión virtual despegaba de Kuala Lumpur, viraba hacia el oeste, volaba al sur y caía en el Océano Índico cuando se agotaba el combustible. La ruta coincidía casi exactamente con la que, según los cálculos, había seguido el avión real. ¿Era esto una prueba? No exactamente. El capitán tenía miles de vuelos simulados guardados de todo el mundo. La ruta hacia el Índico podía ser simplemente uno más de sus viajes virtuales. La investigación también determinó que Zaharie atravesaba un periodo difícil en su vida personal, problemas familiares y desencanto político. Pero millones de personas viven situaciones similares sin hacer nada terrible. Los indicios no son una condena. Y sin embargo, la ruta en el simulador, el conocimiento de los puntos ciegos de los radares, la pericia técnica necesaria para girar silenciosamente un avión enorme. Todo forma un cuadro que es imposible ignorar. Zaharie no era un personaje oscuro. Quienes lo conocían lo describían como una persona afable y comunicativa, apasionado de la aviación. Tenía un canal en YouTube donde publicaba vídeos sobre reparaciones domésticas. Le encantaba cocinar y llevaba comida casera a sus colegas. Sus amigos y vecinos decían unánimemente, este hombre no es capaz de algo así.
Pero eso es exactamente lo que dicen los vecinos en casi todas las historias de este tipo. Las personas que cometen actos terribles rara vez parecen monstruos. Parecen personas normales, porque lo son, personas normales en las que algo se rompió por dentro. La investigación nunca encontró la pistola humeante, la prueba directa e inequívoca que señalara al capitán. El informe oficial malayo de 2018 no designó ningún culpable. Reconoció que los sistemas de comunicación fueron desconectados probablemente de forma intencionada y que el avión probablemente estaba bajo control humano en el momento del giro, pero no identificó a quién lo controlaba. Las familias de las víctimas y expertos independientes calificaron el informe de evasivo, considerando que el gobierno malayo simplemente no quiso reconocer que uno de sus pilotos podría haber cometido semejante acto, lo que habría implicado admitir que el sistema de evaluación psicológica del personal de vuelo no funcionaba. Los pasajeros, ¿qué vivieron? El escenario más probable, y quizás el menos cruel, es el siguiente. Si alguien en la cabina subió deliberadamente el avión a la altitud máxima y despresurizó la cabina de pasajeros, estos habrían perdido el conocimiento en cuestión de minutos. A esa altura, el aire es tan enrarecido que sin suministro de oxígeno una persona se desmaya en segundos. Las mascarillas de oxígeno que caen del techo funcionan entre 12 y 15 minutos. Tras agotarse el suministro, sin que se restablezca la presión, todos los pasajeros habrían perdido el conocimiento. La muerte por falta de oxígeno es indolora. La persona simplemente se duerme. Si este escenario es correcto, los pasajeros del vuelo se durmieron sobre el mar del sur de China y no volvieron a despertar. Pero es solo una suposición. Lo que sí sabemos con certeza es que ningún pasajero hizo ninguna llamada ni envió ningún mensaje durante esas 7 horas. 227 personas. 7 horas de silencio absoluto. Los restos hallados. A mediados de 2015, año y medio después de la desaparición, un residente local encontró en la playa de la remota isla de Reunión, en el Índico Occidental, un trozo de ala cubierto de percebes. Los análisis confirmaron que era parte del avión desaparecido. Después, los fragmentos comenzaron a aparecer a lo largo de las costas africanas, Mozambique, Tanzania, Madagascar, Sudáfrica. Más de 30 piezas, restos de fuselaje, partes del interior, trozos de compartimentos de equipaje. Las corrientes oceánicas los habían dispersado a más de 1000 kilómetros del punto de impacto estimado. Cada fragmento es una pequeña tragedia. Un trozo del compartimento de equipaje donde alguien colocó su maleta antes de quedarse dormido. Un fragmento de ventanilla desde la que alguien miró el cielo nocturno. Una pieza del mecanismo del ala que en los últimos minutos del vuelo o funcionaba bajo el control de alguien o colgaba inerte en una máquina sin piloto. Uno de los restos encontrados en Tanzania mostraba señales de impacto contra el agua a enorme velocidad. Esto sugiere dos posibilidades: o el avión cayó sin control cuando se agotó el combustible, entrando en espiral y golpeando el agua con tal fuerza que se fragmentó en miles de pedazos, o alguien lo pilotó hasta el final y lo dirigió deliberadamente contra el agua en ángulo muy pronunciado para reducir al mínimo los restos flotantes y dificultar al máximo la búsqueda. Esta segunda hipótesis es escalofriante, pero explicaría por qué se encontró tan poco en la superficie. La búsqueda en el fondo del océano. El lugar del impacto exacto, el punto en el fondo del océano donde reposa el fuselaje, no ha sido encontrado, y no por falta de esfuerzo. Australia invirtió $200 millones en la búsqueda submarina. Vehículos especializados peinaron el fondo a 4 y 5 kilómetros de profundidad, escaneando cada metro de una zona del tamaño de un país europeo pequeño. Nada. Una empresa privada realizó después una segunda operación, rastreando otros 112.000 kilómetros cuadrados de fondo marino. Tampoco nada. El avión está ahí abajo, pero el océano es demasiado profundo. El fondo resulta ser una cordillera submarina llena de picos volcánicos de kilómetros de altura, barrancos, cuevas y llanuras de lava solidificada. Antes de la búsqueda, ese tramo del fondo oceánico nunca había sido explorado. Los mapas lo mostraban como una plana superficie azul, pero bajo el agua se escondía un paisaje comparable a los Alpes.
El avión podría estar en un barranco, sepultado bajo un corrimiento de tierras, o en la ladera de un volcán submarino cubierto de sedimentos y corales. Encontrar un objeto de 60 metros en esas condiciones equivale a buscar una moneda en un campo del tamaño de una ciudad, de noche, con una linterna. En 2024, la misma empresa privada anunció que está dispuesta a intentarlo de nuevo, con tecnología mejorada y en una zona redefinida según nuevos cálculos. Los robots submarinos de nueva generación son más rápidos y tienen mayor capacidad de detección que los de hace una década. Existe una esperanza cautelosa, pero sin garantías. Y aunque se encontrara el avión, no estaría garantizada la respuesta. Las cajas negras, que registran las conversaciones en cabina y los parámetros técnicos del vuelo, llevan más de 10 años sin batería. Sus carcasas, aunque diseñadas para condiciones extremas, podrían haber sufrido daños tras años en el fondo del océano bajo cientos de atmósferas de presión. Si logramos recuperar sus registros, podríamos escuchar 30 minutos de silencio. O 30 minutos que lo expliquen todo. El legado. Esta tragedia cambió la aviación internacional. Tras la desaparición del vuelo, las autoridades aeronáuticas introdujeron la obligación de que todos los aviones comerciales transmitan continuamente su posición vía satélite, para que ningún otro aparato pueda desaparecer durante 7 horas sin dejar rastro. Se endurecieron los controles de acceso a la cabina de pilotos, se reforzaron las evaluaciones psicológicas del personal de vuelo y se actualizaron los protocolos de coordinación entre controladores civiles y militares. Cada uno de estos cambios es consecuencia directa de lo sucedido el 8 de marzo de 2014. 239 personas murieron, pero su muerte posiblemente haya salvado miles de vidas futuras. El dolor que no cierra. Para las familias de las víctimas, este vuelo no es un enigma ni una historia de detectives. Es una herida que sangra cada día. 11 años sin respuesta, sin cuerpo, sin tumba, sin despedida. Los psicólogos llaman a esto pérdida ambigua. La persona no puede soltar a quien se fue ni esperar su regreso. Padres, hijos, maridos y esposas de quienes viajaban en ese vuelo viven suspendidos entre el duelo y la esperanza. Cada vez que aparece una noticia, un nuevo fragmento encontrado, una nueva búsqueda anunciada, una nueva teoría, la herida se abre de nuevo y no se cierra. Lo más insoportable. Esta historia nos recuerda cosas que preferimos no pensar. Que en el siglo XXI, en un mundo de satélites, GPS y comunicación instantánea, un enorme avión con 239 personas a bordo puede simplemente desaparecer. Que el océano sigue siendo inmenso e indiferente. Que sabemos menos del fondo del mar que de la superficie de la luna. Y que hay preguntas que quizás nunca tendrán respuesta, no porque la respuesta no exista, sino porque reposa en la oscuridad, a 5 kilómetros de profundidad, bajo millones de toneladas de agua, en silencio. 239 personas embarcaron en un vuelo nocturno rutinario. Ingenieros camino al trabajo, artistas de camino a una exposición, abuelos volviendo de vacaciones, una madre con su hijo de 2 años. Personas normales que solo querían ir de una ciudad a otra. Sus fotos siguen en estantes de casas donde los esperan. Y quizás lo más insoportable de todo no sea el misterio, ni las teorías, ni los detalles técnicos. Lo más insoportable es que en algún lugar de Pekín una madre todavía no apaga el teléfono que su hijo le pidió que cargara antes de subir al avión. Que en algún lugar de Kuala Lumpur unos niños crecieron sin padre, porque su padre simplemente voló a un viaje de trabajo y no volvió. Que en algún lugar de Australia una anciana pone cada mañana 2 cubiertos en la mesa, el suyo y el de su marido, que debía volver de vacaciones hace 11 años. Para ellos, esto no es un misterio. Es su vida. Una vida en la que a una persona simplemente le falta, sin explicación, sin despedida, sin punto final. Y esa vida continúa. Cada día. Ya son 11 años.